sobre los mecanismos de cooperación que tiene el gobierno de Cuba con el Consejo de los Derechos Humanos. Muchas gracias. ¿Algún representante de la Cancillería? Por favor, vaya al micrófono e identifíquese. Sí, buenos días. Mi nombre es Luis Amoró, yo soy el jefe del Departamento de Asuntos Sociales de la Dirección de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional. Y me parece muy interesante la pregunta que se realizó en relación con la cooperación de nuestro país con los mecanismos con los mecanismos que tiene el sistema de Naciones Unidas, en particular el Consejo de Derechos Humanos, en materia de derechos humanos. Yo creo que, y voy a mencionar un ejemplo muy concreto, sé que no tenemos mucho tiempo, pero creo que puedo en un par de minutos hacer una reflexión sobre un elemento muy importante. Es la cooperación de Cuba con el mecanismo de examen periódico universal, que es un mecanismo al cual se someten todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y en el cual se revisan su condición o su situación de derechos humanos en el marco de la organización. Es un mecanismo, yo creo que muy importante, y este año nuestro país se sometió a su segundo examen. Y en este proceso fue muy destacado la amplia participación que tuvo este proceso, que se desarrolló el 1 de mayo de este año en el grupo de trabajo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos, donde una delegación cubana encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores participó y expuso la obra de nuestro país en materia de derechos humanos en los últimos años. Y yo creo que es un aliciente importante en que en este proceso no solo participaron más de 130 delegaciones en este proceso, sino que la inmensa mayoría de ellas, más de 100 o 110 delegaciones, expresaron su reconocimiento por la obra de la revolución en la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos de nuestro país. Creo que es importante reflexionar también que en este proceso a nuestro país se le hicieron unos 270 recomendaciones muy interesantes, pero nuestro país aceptó más de 240 de ellas, y en general hubo un llamado a sobre todo continuar la obra en materia de realización de derechos económicos, sociales, culturales, pero también en la realización de los derechos civiles y políticos, tal y como se ha expresado en la mañana de hoy. Yo quería mencionar la pregunta que se realizó, explicar que este mecanismo, que es el más importante que tiene el sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, nuestro país participó en él y creo que tuvo una nota muy excelente en esta participación. También existen otros mecanismos variados, pero yo creo que tomando en cuenta el tiempo, yo creo que es importante sobre todo insistir en este, que es el más importante. Gracias. Muchas gracias a usted, representante de la Cancillería. Vamos a una última pregunta que debe responder el doctor Toledo. Nos preguntan a través de Internet, ¿está prevista la modificación, actualización o reforma de leyes como el Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal y otras en la coyuntura actual de transformaciones económicas y sociales? Bueno, en la anterior legislatura, cuando rindió cuenta la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular a la Asamblea Nacional, un proceso constitucionalmente previsto, la Asamblea Nacional aprobó, junto con un grupo de recomendaciones a estos dos organismos del Estado, un acuerdo muy específico que era que estas instituciones, es decir, la Fiscalía y el Tribunal, de conjunto con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, acometieran de inmediato un proceso de actualización del sistema de justicia penal de la nación. Esto conlleva un proceso que se ha venido desarrollando desde entonces de estudio, análisis y diagnóstico del sistema de justicia penal de la nación con vista
no solo a su actualización, sino a la emisión de nuevas leyes en este sentido. Y en tal sentido se trabaja en la formulación de un nuevo Código Penal, una nueva ley de procedimiento penal, una ley de ejecución de sanciones, una ley de menores en conflicto con la ley penal. Y termino señalando lo siguiente: son estudios que se están haciendo sobre la base no solo de condicionar todas estas herramientas legales a la actualización del modelo económico cubano, sino además de incrementar el régimen de garantías al pueblo. Muchas gracias al doctor Toledo. Hemos escuchado una amplia explicación que tiene que ver precisamente con el ámbito de los derechos humanos en Cuba, en diferentes sectores de nuestra sociedad. Nuestros expertos han ampliado, han respondido preguntas de periodistas aquí presentes y también a través de Internet de diversos temas, sin tabúes, sin temas prohibidos, que tienen que ver con los avances y los desafíos que todavía tiene nuestro país. No obstante, yo pienso que es relevante recordar en este panel de expertos que Cuba, este 10 de diciembre, para Cuba esto es un día de celebración, es un día de recordación de los avances que ha tenido nuestro país, independientemente de vivir por más de 50 años con uno de los bloqueos más férreos, más estrictos en términos económicos y políticos que ha sufrido ningún país en la historia. Independientemente de esto, ha sido la voluntad política desde hace 55 años que triunfó la revolución siempre, el respeto y el aseguramiento de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de la raza, independientemente del género, independientemente de su origen social y de su identidad de género, de su religión, sin importar cuáles son las peculiaridades con las que viven en nuestra sociedad. Han tenido un conjunto de derechos fundamentales asegurados en nuestro país. Le agradezco mucho a los presentes, también a todas las personas que nos han estado viendo a través de Internet y que han participado activamente con sus preguntas. Muchas gracias y buenos días. Bueno, muchas gracias. No, a ustedes.